Hola, sean todos bienvenidos a este espacio nuevamente. Como lo dije en el video pasado, vamos a empezar con el tema de psicología del testimonio, pues ya lo habíamos hecho con los 7 pecados de la memoria en el chapter, pero hoy empezamos con el tema directamente con este texto, Psicología del Testimonio, Antonio Lucas Manzanero, de la editorial Pirámide. Es un autor, es español, es investigador, es psicólogo, tiene aproximadamente no tiene 70 artículos con relación al tema de la psicología del testimonio. Yo he leído la gran mayoría de artículos, todos tienen que ver específicamente con el tema de la memoria, la recuperación de datos, cómo se reconstruyen y cómo se llevan en un momento determinado a una situación judicial, o sea, cómo se valoran dentro de las técnicas que existen a nivel de psicología del testimonio. Tiene 5 textos, son estos que están acá. Ahí se los expongo para que mire los nombres de cada uno. Son los 5 textos que vamos a analizar en todo este tiempo. Eh, es un libro de 255 páginas, 800 referencias bibliográficas, autores muy similares a los que les hablé en el video anterior. Por el lado de la memoria tiene a Badelaine, a Cowan, Atkinson y Shiffrin. Por el lado del paradigma experimental de la psicología del testimonio, Elizabeth Loftus y Juliana Mazzoni, que también las vamos a analizar más adelante después de mirar a Manzanero, analizar los textos de Manzanero. Schachter también mencionan obviamente a Schachter porque es el pie o es la punta como tal para poder iniciar con este tema de psicología del testimonio. No siendo más, empecemos. Tiene 16 capítulos el texto. Eh, es un texto fácil de entender, de comprender. La diferencia es que tiene datos que son muy técnicos, de una robustez teórica, que están ligadas a este campo y que tienen obviamente todo un inicio con toda la parte de la historia de la psicología del testimonio, los antecedentes, data antecedentes de 1300, 66, de la forma como se llevan a cabo ciertos juicios, y nos pasa directamente a todo lo que son los inicios de la psicología del testimonio, que se da directamente en el contexto norteamericano. Hace acotación a Cattell, todos conocemos a Cattell como una persona que aportó todo el tema de la medición de la inteligencia y la parte de la psicometría, pero también en algún momento fue citado para que expusiera alguna información con relación a la inteligencia en un juicio. Hugo Mustenberg también fue una de las primeras personas que trabajó dentro de este tema, pues obviamente en una forma, digámoslo así, de observadores y dando información en este tipo de contextos. La crisis del estudio sobre la psicología, que no fue ajena obviamente dentro del testimonio por todo aquello del paradigma del conductismo y la cognición que se abrieron en un momento determinado, pero que también le aportaron a este campo. En la Segunda Guerra Mundial, pues como todos sabemos, toda la parte, toda la producción académica europea y de Norteamérica se estancó, porque obviamente todo el objetivo estaba ligado a la guerra. Pero después de esto vino un renacimiento en el cual pues todo este tema de la psicología del testimonio se disparó y la producción se incrementó con cada década. Aspectos básicos de la memoria. Hay que ser muy claros, la psicología del testimonio tiene que ver con la memoria, con el proceso de reconstrucción y con todo lo que es obviamente el funcionamiento cerebral, todo lo que tiene que ver con la memoria, la parte neurofisiológica, ubicación, tiempos, cómo se procesa, cómo se establece, cuáles son los mecanismos y sobre todo la forma de adquisición. Entonces, ¿qué vemos en el segundo capítulo? Aspectos básicos de la memoria. Estudios sobre la memoria, la importancia de la memoria, el funcionamiento de la memoria, cómo funciona, cómo se presenta, cómo se desarrolla, cuáles son los parámetros que se tienen que tener en cuenta. Arquitectura funcional de la memoria. Es complejo porque no se va directamente a una línea fisiológica a nivel cerebral, sino que se logra establecer por los esquemas y por los mapas de los procesos que se establecen tanto arriba como abajo dentro de las características funcionales de diferentes autores como Baddeley y Cowan, que tienen unos modelos de memoria que son pues obviamente específicamente trabajables para todo este tipo de análisis. La arquitectura funcional de la memoria, ¿dónde está?
cómo se establece, la función del hipocampo, que es esencial para poder recuperar, es el jefe de los recuerdos, como les había dicho anteriormente, que la memoria no se ubica en una sola línea dentro de la característica del encéfalo a nivel de nuestro cerebro, sino que obviamente es toda una serie de componentes que se establecen y que hoy en día todavía seguimos estudiando. La memoria sensorial, la percepción. Entonces, la memoria que nosotros tenemos con relación a nuestra movilidad y a los recuerdos, específicamente cuál es el canal por el cual se pueden establecer, si es por la parte ecoica, auditiva, o es por la parte icónica que tiene que ver con las imágenes. Memoria a corto plazo y procesos básicos dentro de la memoria a largo plazo, o sea, ya cuando se da el proceso en el cual la memoria ya pasa de los órganos de los sentidos y llega a un nivel en el cual ya se va a establecer como un posible recuerdo. Los procesos de recuperación en recuerdo y reconocimiento, los sistemas que tiene la memoria que son amplios, son una serie de parámetros que se tienen que surtir y que están ahí, o sea, no se pueden pasar, no se pueden desligar en un momento determinado. Bien dicen algunos autores que todo lo que tenemos en la memoria tiene que haber pasado por alguno de los órganos de los sentidos y estar en conexión para poderlo completar. ¿Cómo se da el proceso de recuperación ya después de que pasa por los diferentes filtros de memoria? ¿Cómo se establecen y cómo lo volvemos a reconstruir? El cuarto capítulo tiene que ver con las experiencias de la memoria. Claro, ¿no? Pues sí, la memoria tiene experiencias, tiene una conciencia, experiencia y recuperación, procesos de metamemoria, o sea, las habilidades que se tienen con relación a este aspecto, la facilidad del aprendizaje, el control de la ejecución ya cuando obviamente se aprende, se replica, la sensación del saber, en este específicamente dentro de esta línea, control de la realidad y la realidad de los recuerdos, estudios de las experiencias de memoria, juicios de saber recordar, sistemas de memoria, características fenomenológicas de las memorias y de sus recuerdos. Entonces es un capítulo en el que directamente se entra a establecer desde la arquitectura hasta la función de la memoria, cómo se establece, cómo se da, cómo se refuerza y cómo vuelven a aparecer en un momento determinado. Memoria y contexto, el contexto semántico versus el contexto episódico. Es prácticamente lo que tiene que ver con la acción, pero con la información que usted ya tiene y que ha construido a lo largo de su vida con relación a todos los eventos. Lo semántico es lo que me permite a mí evolucionar, hablar y no estar recapitulando cada palabra porque se necesita obviamente un feeling y una atención para que todo esto se pueda representar. El contexto ambiental, que es importantísimo establecer en qué contexto se dan los recuerdos, cuáles son los mecanismos que están presentes, pero también externamente es toda la característica y toda la acción que se presenta. El contexto emocional es importantísimo saber cuál es el estado emocional en el que estaba la persona al momento de hacer ese proceso de recuperación. En este caso, dentro de la psicología del testimonio, siempre se espera, si es el caso de una víctima, que sea un contexto que le sea desfavorable a nivel emocional, o sea, que existan eh, algunas repercusiones con relación a ese punto en el que ya la memoria dependiente del contexto va en un momento determinado a establecer cuáles son esas características de recuperación. El contexto cognitivo es obviamente lo que veíamos en el caso de Schachter con la propensión y lo que tenía que ver con la recursividad, los recursos cognitivos que tiene la persona a través de todo su desarrollo, como de su capacidad, si tiene o no buenos recursos para poder establecer ese nivel. La explicación de los efectos del contexto y el proceso de memoria en la interacción. Es casi similar al punto anterior, pero básicamente tiene una diferencia y es ya cómo se empieza a dar, cómo se referencian estos aspectos. Seguidamente está el capítulo del olvido y es algo que muchas veces la gente piensa que no se presenta y que el olvido tiene que ver ya con características de psicopatologías en el comportamiento. A veces sí, pero dentro de la memoria lo más normal es que se olvide. Lo más normal cuando un dato pues no se utiliza, cuando un dato no se concreta, ese dato no va a volver a aparecer o aparece y genera mucha dificultad. Es muy diferente al fenómeno de la punta en la lengua o lo que tenía que ver con la distractibilidad
en el texto de los pecados de la memoria. Aquí ya sí se acentúa mucho más específicamente como un estado de la memoria. Entonces los aspectos básicos, la curva del olvido, porque básicamente cuando la información se empieza a procesar, se empieza a dar una activación, pero a medida que vamos pasando en el tiempo esa información empieza a desvanecerse, empieza a perder la huella, que es una de las características a ese nivel del decaimiento. Hay un capítulo específico sobre esa línea de decaimiento y huella. Interferencia y memoria. ¿Cuáles pueden ser los factores que intervienen en ese momento de la recuperación? Se habla de la hipótesis del eclipsado, los errores de comisión, omisión y también los efectos que tiene la primacía y la recencia específicamente ligados hasta este punto de recuperación. Se habla del olvido como un factor que lo dije al inicio funcional dentro de la memoria sin patología, pero ya cuando hablamos de una situación de amnesia es que ya está en curso algún tipo de psicopatología, que en el texto lo referencia muy bien, que hay algunas enfermedades ya en el transcurso de la edad que se pueden presentar, como en el caso del Alzheimer o el deterioro cognitivo leve, que generan que se vaya perdiendo la información, que en definitiva es uno de los puntos que más afecta a la persona cuando tiene ese tipo de demencia. Pero también hay otros factores que puede estar con un evento traumático, que no solamente es por el trauma que se presenta a nivel del encéfalo, sino que también puede ser una situación que generó mucho impacto y que hace que cierta parte de la información pueda quedar obstaculizada para poderla recuperar. Entonces es uno de los factores que se tiene que tener en cuenta. Sigue inmediatamente todo el tema en el capítulo 7 de la memoria autobiográfica, las características de los recuerdos. Esta es una de las memorias más funcionales, aparte de lo semántico, aparte de lo prospectivo y lo sensorial, porque lo sensorial obviamente es el pie de inicio, pero en este punto es directamente ya cuando se relacionan eventos con recuerdos y con fechas, que es muy específico dentro del tema de la psicología del testimonio. Las características de los recuerdos autobiográficos, cuáles son, por qué se dan, cómo se presentan. Entonces uno de los ejemplos es ese. ¿Qué pasó el 11 de septiembre del año 2001? Todos inmediatamente entramos en contacto con ese recuerdo. Ese fue el día en el que se presentaron los atentados de las Torres Gemelas. Ese sería un evento negativo por todo lo que se presentó y lo que dejó. Pero la memoria autobiográfica también hace un rastreo de los hechos que son positivos. Entonces usted se puede acordar de un cumpleaños, de una fecha especial, porque le generó un nivel de satisfacción. Fue una fecha importantísima, el nacimiento de su hijo, matrimonio. La separación también podría ser dentro del evento autobiográfico un hecho negativo. Entonces es lo que se tiene en cuenta el estudio de la memoria autobiográfica, cómo se hace. En el texto hay una indicación de uno de los trabajos que hizo Manzanero con una prueba para establecer ese contenido, esa codificación a nivel autobiográfico. Emoción y memoria autobiográfica, lo que estaba mencionando anteriormente, es importantísimo saber cómo fue ese contexto. En el caso de los hechos que se llevan a juicio, pues básicamente lo que se espera es que esa recuperación y que esa emoción a nivel autobiográfico tenga una recuperación en contexto que genere aflicción y que genere algún tipo de malestar en las personas. Memorias traumáticas, como lo dije anteriormente con este ejemplo, es una de las relaciones que se dan. Las memorias que son experimentadas, que son vividas por las personas en una relación de eventos en los cuales se presentan, y la organización de las memorias autobiográficas, cómo se escalonan, cómo se presentan y cómo se activan. La exactitud de la memoria de los testigos, todo lo que tiene que ver con factores de codificación, cómo se establece el factor, cómo se presenta y qué mecanismos lo refuerzan en un momento determinado. Factores de retención y recuperación. Ahí entra ligado directamente con todo lo que tiene que ver a nivel autobiográfico. Los testimonios infantiles en el capítulo 9, que son una pieza fundamental dentro de estos casos por todo lo que se presenta en un momento determinado a nivel de delitos sexuales, las memorias tempranas, y aquí pues se establece algo que muchas veces la gente piensa que no es así. Uno de los mitos que a veces la gente maneja es que los niños y las personas en estado de licuamiento dicen la verdad o que tienen la capacidad de recuperar mucha información. Eso es completamente falso. En el caso de los menores, se habla que de 0 a 4 años se presenta un factor que se conoce como la amnesia infantil,
que no es una psicopatología, que no es una enfermedad, es básicamente un proceso en el cual la memoria, para poder llegar a los elementos que anteriormente hemos estado dando, para sobre todo establecer su construcción autobiográfica, tarda en evolucionar muchos años. Aproximadamente de 0 a 4 se da todo un proceso que se conoce como la poda cerebral, en el cual, hasta los 7 años, pero ese proceso, pues básicamente, ¿qué es lo que pasa al interior de nuestro cerebro? Que las conexiones que no se van a utilizar o que no se han utilizado por diferentes habilidades o diferentes capacidades que tenemos en ese momento, se van a inhibir y otras se van a empezar obviamente a conectar mucho más. Entonces, la memoria autobiográfica, poder establecer, por ejemplo, en el caso de un niño de 2 años, cuando todavía su proceso de adquisición y lenguaje se está dando, que nos narre o que cuente algo que le sucedió dentro de un contexto particular, es técnicamente y biológicamente imposible. Por eso se tiene que esperar a que tenga más edad, pero sobre un recuerdo a ese hito de su desarrollo es imposible. Los fragmentos, la información que él logre reconocer en una acción determinada es porque otras personas se lo han constituido como tal. La exactitud del recuerdo infantil, de ese recuerdo se habla posteriormente de 4 años hacia adelante y se dice que los menores en competencias, ojo, no en competencias por cuál es mejor, sino por comparar el nivel de recuperación de recuerdo cuando se utilizan elementos claros sin sugestibilidad, sin comisiones, sin flechas descendentes, es bueno en ese sentido, o sea, tiene el mismo nivel de rendimiento. En 2 o 3 investigaciones dentro del texto se muestra que la correlación a ese nivel y las variables que se presentan son buenas si se aplican como tal dentro de esa situación. Las falsas memorias, que es uno de los elementos fundamentales dentro de la psicología del testimonio. Ojo, no es para satanizar o señalar a la gente de que está mintiendo en un momento determinado, porque eso es una labor estrictamente del juez. El juez es el que determina esa variable. Nosotros lo que hacemos es analizar cómo se presentan esos recuerdos y si obedecen o no a una de esas líneas. Entonces él trata el tema de las falsas memorias, el origen de esas falsas memorias, cuáles son, cómo se presentan, comisiones por omisiones, a veces porque no hay una buena codificación en un momento determinado con ese contexto y con lo que la persona experimenta. También puede ser una acción determinada en el cual las dos personas compartan algún tipo de idea sesgada que no es predeterminada en esa línea. La distorsión de memoria por efecto de información post suceso. Eso directamente tiene que ver con la sugestibilidad. O sea, después de que pasa el hecho, empieza a entrar otra serie de información que a veces puede ser de mayor refuerzo y que la persona pues básicamente la termina complementando y construye a partir de esto una historia. Pues obviamente dentro de ese mismo contexto. Creemos en nuestros falsos recuerdos y lo que nos muestra este autor es que sí, a veces se da, a veces se presenta que las personas crean esos recuerdos o los van complementando y obedecen a ellos en una línea específica de tiempo. Características de los recuerdos y generación de las falsas memorias. Entonces también es básicamente esa misma línea, cómo se empieza a llevar, cómo se empieza a presentar, cómo se empieza a reforzar. Si es la información por suceso como tal en esa línea, pues básicamente le va a dar mayor refuerzo. Las condiciones para poder discriminar esas falsas memorias dentro de este mismo factor. Falsas memorias sobre agresiones sexuales y memorias recuperadas. Entonces acá ya nos habla directamente cómo se pueden presentar esas falsas memorias que regularmente en algunos casos están ligados a métodos sugestivos, a terapias que a veces no son muy técnicas dentro de esta elaboración. Utilizan métodos que no son, digámoslo así, con algún tipo de validez, hipnosis, algunos de estos elementos que llevan a esa línea. No significa que la hipnoterapia no sea válida, sino que ya cuando se utiliza fuera del contexto, a reforzar otros factores, lo que menciona el autor y está en mucha bibliografía específica con relación a ese tema, empieza a perder ya una orientación y se empiezan a dar sugestiones y se empiezan a dar otra recuperación de recuerdos que no van en línea directa con lo que se está tratando.
El capítulo 11, la obtención de las declaraciones. Ya acá lo que se trata de establecer dentro de este punto es la forma como se obtienen los datos. Si las declaraciones en su forma, en su presentación, han sido bien tratadas, han sido técnicamente bien ejecutadas y si no se presentan factores comunes a nivel de sesgos. La elaboración de las declaraciones y la recuperación múltiple. Acá ya nos empiezan a presentar un elemento constitutivamente que todos conocemos, que es la entrevista cognitiva, que es la que se crea por Weisman, la entrevista California, en la que ya para darle un factor de protección a ese testimonio para que no se contaminara, se parte de una serie de parámetros que lo que tratan de establecer es que la persona pueda recuperar esa información tratando de instaurar mínimamente un buen contexto de recuperación. Las falsas ayudas y la obtención de las declaraciones, entonces a veces son los juegos que se presentan dentro de ese tipo de aspectos en las declaraciones, policía malo, policía bueno, entonces una persona viene, se muestra condescendiente, se muestra quiescente con la persona a la cual está obteniendo el relato, le da una información a este, después viene otra persona, cambia y tiene un rol, digámoslo así, un poco más enérgico, más rudo, de policía malo, y trata también de establecer una información y a veces esto dentro de este punto, como lo expone el autor, genera situaciones y complejidades. La toma de declaración con menores, que es un punto fundamental y es esencial. ¿Cómo se hace? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los factores de protección que se tiene que tener? ¿Y cuáles serían algunas de esas técnicas dentro de esa línea para poder obtener un testimonio sin sesgos y que sirva dentro de la investigación? La identificación de personas. Este es un punto, digámoslo así, de alta complejidad, porque por las identificaciones en los contextos donde se utilizan estos elementos, que es a nivel general, las falsas identificaciones han generado muchos problemas, muchas condenas, muchos procesos legales incómodos para personas que en un momento determinado no han tenido ninguna relación con los hechos. Recordemos el caso del libro anterior de Donald Thompson en atribución errónea, donde él fue confundido por una persona, él no estaba en ese momento, fue confundido por otra persona cuando se estaba presentando un delito. Acá se hace mención a esa descripción de personas, cómo se presentan ciertos errores, cómo se presentan ciertas dificultades. Él manifiesta dentro de esa identificación, dentro de las variables a estimar, los factores clave en el reconocimiento de las personas, que aquellos sujetos que comparten un mismo contexto, por así decirlo, personas árabes, afroamericanas, blancas, dentro de su misma distribución poblacional, entre pares se identifican con facilidad, pero por ejemplo, un alemán tratar de identificar a una persona, pongamos el ejemplo, un coreano, dicen que es muy complicado, que los ven iguales. Y dentro de cada contexto, las personas tienen la capacidad de discriminar fácil a los que son sus pares. Así que es un factor que él muestra que es importante a tener en cuenta y que durante muchos años no se presentaba y por ejemplo en el caso del contexto norteamericano se condenaba a personas porque tenían características y se presentaban en una rueda de testigos similares al supuesto acechador cuando no lo era. Variables del sistema, o sea, dentro del sistema de la identificación, valoración de las ruedas de reconocimiento, es extremadamente crítico en ese punto porque se nota como a veces por dar un resultado, entonces se llega a una consecución de que no era la más consecuente para el caso, pero sobre todo con errores, se llevaban juicios. Menciona la importancia de lo que fueron las pruebas de ADN a partir de los años 90, finales de los 80, como elementos en los cuales después de alguna persona pasar por una rueda de reconocimiento, 10, 15 años en la cárcel, se llevaban muestras de ADN del caso y resulta que la persona condenada, reconocida por la rueda como tal, en la rueda de reconocimiento por la víctima, no era su victimario. La credibilidad de las declaraciones. Entonces aquí ya entramos a un punto fuerte que tiene que ver con el mito y realidad de los análisis de credibilidad, definición de lo que es la credibilidad. Credibilidad versus veracidad, o sea, el testimonio puede ser creíble,
pero no válido. Pero también puede ser válido y no creíble. Es un punto esencial que él nos expone con relación a esta linealidad. Un modelo de credibilidad, el enjuiciador de memoria. Recuerden que esto básicamente va a ese punto, a establecer cómo fue el funcionamiento de la memoria y cómo es el producto que entrega. Pero esa línea de enjuiciador es compleja, es difícil si no se tienen unas técnicas y unos parámetros con los cuales se puede ir punto a punto a establecer ese factor. Los juicios subjetivos sobre la credibilidad. Entonces, por favor, hay gente que se basa en situaciones como si se rasca la nariz al momento de hablar, si desvía los ojos hacia el lado izquierdo, los ojos, no la mirada, si se toca una oreja, si está o no está cómodo, lo que tiene que ver con factores conductuales. Hay un artículo, más fácil cae un mentiroso que un cojo, que hace también referencia a ese aspecto, en el cual muestra pues que es un factor simplemente de azar, establecer variables de credibilidad o veracidad por características de comportamiento al momento de una entrevista, al momento de un interrogatorio. No es un elemento factible, es más un mito, es más una situación que no corresponde a los análisis de esta línea. Y obviamente la credibilidad de los testigos infantiles. Anteriormente era la memoria y aquí la credibilidad. Durante mucho tiempo fue puesta en duda la credibilidad de los menores porque pues se hablaba de que se sugestionaban, de que eran mentirosos, de que no tenían la capacidad de poder establecer un testimonio. Como lo dije anteriormente, de 0 a 4 años es un trabajo complejo, es difícil. Ahora, la gente dirá, pero entonces, ¿qué se hace de 0 a 4 años cuando esos casos se presentan? Pues obviamente una investigación extensiva, entrevistando, dateándose con los papás, mirando todo lo que fue el desarrollo del menor y qué cambios ha tenido con relación a los hechos. Los menores se deben de llevar en un momento determinado a un interrogatorio o a una entrevista, pero tienen que partir del parámetro de su edad, si está o no está en capacidad de poder dar un testimonio, porque puede que no tenga ninguna psicopatología en su neurodesarrollo, pero básicamente también hay que establecer si está o no está en condiciones de poder dar una información que es consecuente y de ser una víctima alegada y potencialmente reconocida, también puede ser un factor que se tiene que tener en cuenta para evitar fenómenos como la doble victimización para obtener un resultado. La detección de la mentira. Este ya es un punto álgido porque sabemos que para esto es difícil llegar a establecer simplemente con la observación si una persona te puede estar mintiendo o no. Son muchos los factores que se pueden presentar. A veces usted, como lo dije anteriormente, es un factor de azar. Puede o no establecer esa característica porque el mentiroso es alguien haciendo amagues, gambetas, esquivando permanentemente los sondeos que la gente le puede estar dando para establecer si le miente o no. O sea, él tiene la preparación, tiene la capacidad y él busca engañar a otras personas. O sea, las otras personas están incautas en un momento determinado ante esa situación. Los estudios de cambios fisiológicos, entonces ahí él explica y establece todo lo que se da a nivel de la historia de los cambios psicofisiológicos de diferentes autores. Marston, que fue uno de los que creó todo lo que tiene que ver con la posibilidad de establecer el cambio cardiopulmonar, porque finalmente a nivel psicofisiológico lo que se trata de establecer es por cuáles de los canales se presentan cambios relacionados a una serie de preguntas previa entrevista. Factores no verbales de credibilidad que son de análisis punto por punto y de mirar pues obviamente cuáles son los cambios que se dan en las diferentes versiones que se presentan a lo largo de la causa. Evaluación de la credibilidad de las declaraciones. Entonces aquí ya directamente lo que vemos son las técnicas, procedimientos de análisis de credibilidad de las declaraciones de los menores víctimas de agresiones sexuales. Cuáles son las técnicas, cómo se establecen estas, cuál es el repertorio, cuál es el tipo de administración que se tiene que hacer para que se llegue a un resultado, sea cual sea. La realidad de las evidencias. Entonces, básicamente, ¿en qué nivel están estas técnicas? Si son técnicas que en un momento determinado pueden tener pues la aceptación de los grupos específicos dentro de toda esta línea de trabajo. Entonces, lo que se tiene que mirar es si son técnicas
que se han visto desarrolladas a través del tiempo. ¿Cuáles son las técnicas que nos exponen acá? Análisis de la realidad de las declaraciones. Entonces, básicamente se establece el SBA, que es una técnica que se establece para básicamente mirar si hay una consistencia, hay una relación con una técnica que se conoce como el contenido de análisis basado en criterios, que es el CBCA. Es una técnica que se desarrolló durante muchos años en Alemania, que finalmente en 1988, en la reunión de Maratea de la OTAN, Trankel y Udo Ondestan la presentan y la muestran como un elemento de trabajo que a partir de ese momento hasta el día de hoy, investigando, se ha seguido desarrollando en esa misma línea y en ese mismo enfoque. El contenido de las declaraciones, cómo están basados esos contenidos, cómo se establecieron, cómo se consolidaron, qué es lo típico dentro de esos contenidos, qué es lo atípico en un momento relacionado a esta misma esfera. El modelo del control de la realidad. Entonces, también en una misma línea, en una misma seguidilla de datos, es comparar bajo esos criterios las características de los relatos o del relato que se ha presentado con relación a ese hecho. La validez de los análisis de la credibilidad comparado con estas técnicas, si obviamente se administró bien, si la persona es o no competente quien la administra la técnica, y obviamente el resultado. Los obstáculos que tiene ese análisis a nivel de esas declaraciones, y son varios, pues obviamente el primero es el factor humano, o sea, la característica, la recuperación, si la persona entiende o no el procedimiento que se está realizando, y lo otro es que no tenga una psicopatología dentro de su desarrollo. El último capítulo tiene que ver con la especialidad del psicólogo forense a nivel experimental, y como le dije o lo dije anteriormente al inicio, es un texto que nos ubica en antecedentes, la perspectiva obviamente que se va a dar dentro de esta línea de la psicología del testimonio del año 2008, y ya obviamente daba un esbozo sobre el futuro de lo que tenía que ser esta línea de trabajo dentro de la línea investigativa a nivel experimental, porque ellos siempre lo reconocen acá, todo lo que tiene que ver con los trabajos a nivel de modelos y diseños de investigación, para que esto se siga pues obviamente fortaleciendo. ¿Cuál es el final? Como lo hicimos la vez pasada, la finalidad, el objetivo de esta reseña, que obviamente espero que sea de su agrado. Los 5 criterios, y le vamos a dar una puntuación. Una puntuación que es mía, yo la creé, yo la organicé, referenciada a lo que es obviamente el texto en su funcionalidad y su objetivo. Como lo dije anteriormente, yo no voy a desdeñar, acabar autores, acabar el texto, no, pues para eso no lo traigo, pero sí hago un análisis crítico que sea técnico y que obviamente pues sirva para que la gente pues desarrolle un gusto y vayan y miren el libro los que están interesados en este tema de la psicología del testimonio. Robustez teórica. Número de investigaciones que apoyan la hipótesis conceptual del libro, de 1 a 5, siendo 5 el superior y 1 no teniendo ningún factor. Pues estamos hablando de 800 referencias bibliográficas, y que en la bibliografía usted mira, usted coge por ejemplo el punto donde está la referencia bibliográfica de Manzanero, 20 artículos. Va y mira la referencia donde está Elizabeth Loftus, 8 o 9 artículos, y todos son relacionados a este tema, al tema del testimonio, al tema de la memoria, o sea que es totalmente consecuente, le doy un 5. Validez empírica y precisión de las pruebas o constructos que refuerzan los datos de cada capítulo. Es una obra que muestra el encadenamiento entre ese factor y cada uno de los elementos que son constitutivos para darle una solidez, o sea que no son datos que quedan abiertos, no son datos que quedan a nivel especulativo. También le doy un 5. Sustento investigativo, o sea, investigaciones en las cuales se basa la teoría del libro. Estamos hablando de psicología del testimonio. Estamos hablando que el autor, él, tiene 70 artículos en los cuales todos están ligados al tema del testimonio.
más los autores con los cuales se afianza. Aquí uno puede decir, oiga, venga, pero esos autores se citan entre ellos mismos con relación a este tema. Claro, eso ya muestra que tienen un perfil ubicativo con relación a los temas de investigación y que son personas totalmente creíbles dentro de su trabajo, porque se muestra que dentro de su comunidad ya son relacionados y referenciados. Unicidad de contexto. Recuerda que esta unicidad tiene que ver con el título del texto y con la relación a estas temáticas. Y el título es único: Psicología del testimonio. Recuerde que, como lo dije anteriormente, este texto de este autor a nivel de habla hispana es el que más le ha aportado al tema de la psicología del testimonio. Y el último, la utilidad del texto en el campo pericial y áreas afines a nivel de psicología del testimonio, neurociencia, derecho penal. Esto perfectamente puede ser leído por un abogado, por un juez. Obviamente hay algunos elementos que tendría que consultar para tener refuerzo. Si lo quieren hacer por acá, con todo el gusto lo pueden hacer dentro de los comentarios, que ojalá sean comentarios en esta misma línea. En ese criterio científico, obviamente le doy un 5. Para mí es un libro de 5 en todos los factores. 5, que es garantía de que ustedes lo pueden leer, lo pueden disfrutar y lo pueden seguir a profundidad, porque como le dije, son 800 referencias bibliográficas que son bastante extensas y que te dan un plano y una apertura con relación a otros datos. Para mí lo más importante de los libros es que me llevan a otros textos, me llevan a otras investigaciones para poder profundizar y darles toda la información que es necesaria dentro de esta línea de psicología del testimonio. No siendo más, dejamos acá por hoy. El siguiente libro será Memoria de Testigos, también del mismo autor, este que está acá, Memoria de Testigos. Es muy similar a la psicología del testimonio, pero ya tiene una profundización mucho más exigua con ese tema. No siendo más, ha sido un gusto estar con ustedes por acá. Espero comentarios y nos seguimos viendo próxima semana, próximo libro, y ha sido un gusto estar y haber compartido con ustedes. Se cuidan, se manejan bien, lean bastante.